Meditaciones concernientes a la filosofía primera, en las cuales se demuestra la existencia de Dios y la distinción real entre el alma y el cuerpo del hombre. Primera meditación. Acerca de las cosas que se pueden poner en duda. Hace ya algún tiempo que advertí cómo desde mis primeros años había recibido por verdaderas una cantidad de falsas opiniones, y que aquello que después he fundamentado sobre principios tan mal asegurados no podía ser sino muy dudoso e incierto. De manera que me hacía falta intentar seriamente una vez en mi vida deshacerme de todas las opiniones a las que hasta entonces había dado crédito, y comenzar todo de nuevo desde sus fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Pero como me parecía que tal empresa era enorme, esperé hasta haber alcanzado una edad que fuese tan madura que no pudiese esperar que hubiese otra en la que estuviera en condiciones para ejecutarla, lo cual me ha hecho diferirla tanto tiempo, que en adelante creeré cometer una falta si continuara empleando en deliberar el tiempo que me queda para obrar. Ahora pues, cuando mi espíritu se halla libre de toda preocupación y habiéndome procurado un segundo reposo en una soledad apacible, me aplicaré seriamente y con libertad a destruir de manera general todas mis antiguas opiniones. Ahora bien, no será necesario para lograr este empeño probar que todas ellas son falsas, a lo que tal vez nunca podría llegar, sino que, dado que la razón me persuade desde un principio que no debo negarme con más cuidado a otorgar crédito a las cosas que no son por completo ciertas e indubitables, que a las que nos parecen con evidencia falsas, será suficiente que yo encuentre el más mínimo motivo de duda para hacer que las rechace a todas. Y para ello no es necesario que las examine a cada una en particular, lo que sería un trabajo infinito, sino que dado que la ruina de los fundamentos arrastra consigo necesariamente el resto del edificio, atacaré en primer lugar los principios sobre los cuales se apoyaban todas mis viejas opiniones. Todo lo que hasta ahora he recibido como lo más verdadero y seguro lo he aprendido de los sentidos, o por los sentidos. Ahora bien, algunas veces he comprobado que esos sentidos eran engañadores, y es prudente no fiarse nunca por completo de quienes hemos sido alguna vez engañados. Pero aun cuando los sentidos nos engañan algunas veces con respecto a las cosas poco sensibles y muy alejadas, tal vez haya muchas otras de las que no se pueda dudar razonablemente, aunque las conozcamos por su medio. Por ejemplo, que estoy aquí, sentado cerca del fuego, vestido con una bata, teniendo este papel entre mis manos y otras cosas por el estilo. ¿Y cómo podría acaso negar que estas manos y este cuerpo son míos? A no ser que me compare con esos insensatos cuyo cerebro está de tal manera perturbado y ofuscado por los negros vapores de la bilis, que aseguran constantemente que son reyes, siendo muy pobres, que están vestidos de oro y púrpura, estando por completo desnudos, o que se imaginan que son cántaros, o que tienen un cuerpo de vidrio. Pero no son más que locos, y yo no sería menos extravagante si me guiase por sus ejemplos. Sin embargo, tengo que considerar que soy hombre, y que por consiguiente acostumbro dormir y representarme en mis sueños las mismas cosas, y algunas veces hasta menos verosímiles que esos insensatos cuando están despiertos. ¿Cuántas veces me ha sucedido soñar durante la noche que estaba en este lugar, vestido, cerca del fuego, aunque estuviese dentro de mi lecho y por completo desnudo? Es cierto que me parece ahora que no es con ojos dormidos que miro este papel, que esta cabeza que muevo no está adormecida, que extiendo esta mano con intención y deliberado propósito, y que la siento. Lo que acontece en el sueño no parece ni tan claro ni tan distinto como todo esto. Pero pensando en ello con cuidado, me acuerdo de haber sido engañado con frecuencia por semejantes ilusiones mientras dormía, y al detenerme en este pensamiento, veo con tal evidencia que no hay indicios concluyentes, ni marcas tan ciertas por las cuales se pudiese distinguir con nitidez la vigilia del sueño, que me lleno de extrañeza,
y esta extrañeza es tal que es casi capaz de persuadirme de que estoy dormido. Supongamos pues ahora que estamos dormidos y que todas esas particularidades, a saber, que abrimos los ojos, que movemos la cabeza, que extendemos las manos y cosas semejantes, no son sino falsas ilusiones. Y pensemos que tal vez nuestras manos o todo nuestro cuerpo no son como nosotros los vemos. Sin embargo, hay que confesar al menos que las cosas que se nos representan en el sueño son como cuadros o pinturas que no pueden estar formadas sino a semejanza de algo real y verdadero. Y que así, por lo menos, esas cosas generales, a saber los ojos, una cabeza, las manos y todo el resto del cuerpo, no son cosas imaginarias, sino verdaderas y existentes. Porque es verdad que los pintores, aun cuando se empeñen con todo su artificio en representar sirenas y sátiros mediante formas bizarras y extraordinarias, sin embargo, no les pueden atribuir formas y naturalezas por completo novedosas, sino que hacen una cierta mezcla y composición de los miembros de diversos animales, o bien, si acaso su imaginación es tan extravagante como para inventar algo tan nuevo que nunca hayamos visto nada semejante, y que así su obra nos represente algo puramente fingido y falso en absoluto. Al menos los colores con los cuales lo componen deben ser verdaderos. Y por la misma razón, aunque esas cosas generales como los ojos, una cabeza, las manos y otras semejantes puedan ser imaginarias, es necesario confesar, sin embargo, que hay cosas aún más simples y más universales que son verdaderas y existentes, de cuya mezcla, ni más ni menos que de la mezcla de aquellos colores verdaderos, están formadas todas esas imágenes de las cosas que residen en nuestro pensamiento, sean verdaderas y reales, sean fingidas y fantásticas. De este género de cosas es la naturaleza corporal en general y su extensión. Igualmente la figura de las cosas extensas, su cantidad o magnitud y su número, así como el lugar donde están, el tiempo que mide su duración y otras semejanzas. Por lo cual tal vez no concluiríamos mal si dijéramos que la física, la astronomía, la medicina y todas las otras ciencias que dependen de la consideración de las cosas compuestas son muy dudosas e inciertas, pero que la aritmética, la geometría y las otras ciencias de esta naturaleza, que no tratan sino de cosas muy simples y muy generales, sin preocuparse mucho de si se dan en la naturaleza o no, contienen algo cierto e indudable. Porque ya sea que yo esté despierto o que duerma, 2 y 3 juntos forman siempre el número 5, y el cuadrado no tendrá nunca más de 4 lados, y no parece posible que verdades tan patentes puedan ser sospechosas de alguna falsedad o incertidumbre. Sin embargo, hace mucho tiempo que tengo en mi espíritu una cierta opinión de que hay un Dios que todo lo puede y por el cual he sido creado y producido tal como soy. Ahora bien, ¿quién puede haberme asegurado de que ese Dios no ha hecho que no haya tierra alguna, ni cielo, ni cuerpo extenso, ni figura ni magnitud, ni lugar, y que sin embargo yo tenga las sensaciones de todas estas cosas y todo ello no me parezca existir sino como yo lo veo? De nuevo, ahora bien, ¿quién puede haberme asegurado de que ese Dios no ha hecho que no haya tierra alguna, ni cielo, ni cuerpo extenso, ni figura ni magnitud, ni lugar, y que sin embargo yo tenga las sensaciones de todas esas cosas y todo ello no me parezca existir sino como yo lo veo? Más aún, como juzgo a veces que los demás se equivocan aún en las cosas que piensan saber con mayor certeza, podría ser que él hubiese querido que yo me engañe todas las veces que hago la adición de 2 y 3, o que enumero los lados de un cuadrado, o que juzgo de algo aún más fácil, si es que se puede imaginar algo más fácil que eso. Pero puede ser que Dios no haya querido que me engañe de esa manera, porque se dice de Él que es la suprema bondad. Sin embargo, si repugnase a su bondad el haberme hecho de tal suerte que me engañara siempre, parecería serle de igual manera contrario el permitir que me engañara a veces, y sin embargo no puedo dudar que lo permita.
Tal vez haya aquí personas que preferirán negar la existencia de un Dios tan poderoso, antes que creer que todas las demás cosas son inciertas. Pero por ahora no les hagamos resistencia, y supongamos en favor suyo, que todo lo que se ha dicho aquí de Dios es una fábula. Sin embargo, cualquiera que sea la manera como supongan que he llegado al estado y al ser que poseo, ya sea que se lo atribuyan a algún destino o fatalidad, ya sea que lo refieran al azar, ya sea que pretendan que haya sido por una sucesión y encadenamiento continuo de las cosas, es cierto que, puesto que equivocarse y errar es una especie de imperfección, cuanto menos poderoso sea el autor que ellos le atribuyen a mi origen, tanto más probable será que yo sea de tal manera imperfecto que me engañe siempre. Razones estas a las que no tengo en verdad nada que responder, aunque me veo en la obligación de confesar que de todas las opiniones a las que en otro tiempo les he otorgado crédito como verdaderas, no hay ninguna de la cual no pueda ahora dudar, no por alguna falta de consideración y por ligereza, sino por razones muy fuertes y consideradas con mucha madurez. De manera que si deseo encontrar algo constante y firme en las ciencias, es necesario que suspenda en adelante mi juicio acerca de tales pensamientos, y que no les otorgue más crédito del que les otorgaría a cosas que me parecieran evidentemente falsas. Sin embargo, no es suficiente con haber hecho estos señalamientos. Es necesario, además, que me cuide de acordarme de ellos, porque esas viejas y ordinarias opiniones me siguen viniendo con frecuencia al pensamiento, ya que el largo y familiar trato que han tenido conmigo les otorga el derecho de ocupar mi espíritu contra mi voluntad y de convertirse casi en dueñas de mi convicción. Y nunca perderé la costumbre de darles mi beneplácito y de confiar en ellas, mientras no las considere tal y como son efectivamente, a saber, en cierta forma dudosas, como acabo de mostrar, y sin embargo muy probables, de manera que se tiene mayor razón para creerlas que para negarlas. Por ello pienso que las utilizaría con mayor prudencia si, tomando el partido contrario, empleo todos mis cuidados en engañarme a mí mismo, fingiendo que todos esos pensamientos son falsos e imaginarios, hasta que, habiendo balanceado de tal manera mis prejuicios que no puedan hacer que mi opinión se incline más de un lado que del otro, mi juicio no vuelva a verse dominado por malos hábitos y apartado del recto camino que puede conducirlo al conocimiento de la verdad. Porque estoy seguro de que a pesar de ello no puede haber en este camino ni peligro ni error, y que hoy no podría concederle demasiado a mi desconfianza, ya que ahora no se trata de obrar sino únicamente de meditar y conocer. Supondré entonces que hay no un verdadero Dios que es fuente soberana de verdad, sino un cierto genio maligno, no menos astuto y engañador que poderoso, que ha empleado toda su destreza para engañarme. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las cosas exteriores que vemos no son más que ilusiones y engaños, de los cuales se sirve para sorprender mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como si no tuviera manos, ni ojos, ni carne, ni sangre, como si no tuviera sentido alguno, pero creyera erradamente tener todas esas cosas. Con obstinación permaneceré aferrado a este pensamiento, y si por este medio no está en mí poder llegar al conocimiento de ninguna verdad, por lo menos está en mi potencia el suspender mi juicio. Por ello me cuidaré mucho, para no darle crédito a ninguna falsedad, y prepararé de tal manera mi espíritu contra todas las astucias de ese gran engañador, que por más poderoso y astuto que sea, nunca podrá imponerme nada. Sin embargo, esta resolución es ardua y laboriosa, y cierta pereza me arrastra insensiblemente al trajín de mi vida ordinaria. Y de la misma manera que un esclavo que goza en el sueño de una libertad imaginaria, cuando comienza a sospechar que su libertad no es más que un sueño, teme ser despertado y conspira con sus agradables ilusiones para que lo engañen por más tiempo. Así también recaigo insensiblemente por mí mismo en mis antiguas opiniones, y temo despertarme de esta somnolencia.
por temor a que las vigilias laboriosas que seguirían a la tranquilidad de este reposo, en lugar de aportarme alguna claridad y alguna luz en el conocimiento de la verdad, no sean suficientes para aclarar las tinieblas de las dificultades que acaban de ser suscitadas. Segunda meditación. Acerca de la naturaleza del espíritu humano, y que es más fácil de conocer que el cuerpo. La meditación que hice ayer me ha llenado el espíritu con tantas dudas que en adelante ya no está en mí potencia olvidarlas. Y sin embargo no veo de qué manera podría resolverlas. Y como si de golpe yo hubiera caído en aguas muy profundas. Me hallo tan sorprendido que no puedo ni afianzar mis pies en el fondo, ni nadar para sostenerme a flote. Me esforzaré, sin embargo, y continuaré otra vez el mismo camino por el que me encaminé ayer, alejándome de todo aquello en lo cual pueda imaginar la menor duda, lo mismo que si supiera que es por completo falso. Y continuaré siempre por este camino hasta que haya encontrado algo cierto, o por lo menos, si no puedo otra cosa, hasta que haya aprendido con certeza que en el mundo no hay nada cierto. Arquímedes, para sacar el globo terráqueo de su lugar y transportarlo a otro, no pedía más que un punto que fuera fijo y seguro. También yo tendré derecho a concebir grandes esperanzas si tengo la suerte de encontrar al menos una cosa que sea cierta e indudable. Supongo entonces que todas las cosas que veo son falsas. Me persuado de todo lo que mi memoria repleta de mentiras me representa, nada ha sido jamás. Pienso que no tengo sentidos. Creo que el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar no son más que ficciones de mi espíritu. ¿Qué será entonces lo que podrá ser considerado verdadero? Tal vez únicamente que en el mundo no hay nada cierto. Pero, ¿qué sé yo si no hay alguna otra cosa diferente de las que acabo de juzgar como inciertas, de la cual no se puede tener la menor duda? ¿No hay acaso algún Dios o alguna otra potencia que me introduzca en el espíritu estos pensamientos? Esto no es necesario, porque bien puede ser que yo esté en capacidad de producirlos por mí mismo, pero entonces al menos yo no soy algo. Ya he negado, sin embargo, que tuviese sentidos o cuerpo, pero sin embargo titubeo, porque ¿qué se sigue de ello? ¿Soy acaso tan independiente del cuerpo y de los sentidos como para no poder ser sin ellos? Me he persuadido, empero, de que no había absolutamente nada en el mundo, de que no había cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpo alguno, pero entonces, ¿no me he persuadido también de que yo no era? Ciertamente no, sin duda que yo era, si me he persuadido, o solo si yo he pensado algo. Sin embargo, hay no sé qué engañador muy poderoso, muy astuto, que emplea toda su destreza en engañarme siempre. Pero entonces no hay duda de que soy. Si me engaña y que me engañe cuanto quiera, él no podrá nunca hacer que yo no sea nada mientras que yo piense ser algo. De manera que puedes de haberlo pensado bien y de haber examinado con cuidado todas las cosas. Hay que llegar a concluir y a tener como firme que esta proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera cada vez que la pronuncie o que la conciba en mi espíritu. Pero aún no conozco con suficiente claridad lo que soy. Yo que estoy cierto de que soy, de manera que en adelante es necesario que atienda con cuidado a no tomar de manera imprudente alguna otra cosa por mí y a no equivocarme así en este conocimiento, que sostengo que es más cierto y más evidente que todos los que he tenido antes. Por esto consideraré de nuevo lo que yo creía ser antes de haberme introducido en estos últimos pensamientos, y separaré de mis antiguas convicciones todo lo que pueda ser combatido por las razones que acabo de alegar. De manera que no quede precisamente nada, sino aquello que es por completo indudable. ¿Qué es entonces lo que creía ser antes? Sin dificultad pensaba ser un hombre. ¿Pero qué es un hombre? Diré que es un animal racional,
No, por cierto, porque sería necesario investigar luego lo que es animal y lo que es racional. Y así, de una única cuestión, caeríamos de manera insensible en una infinidad de cuestiones aún más difíciles y embarazosas. Y no querría desperdiciar lo poco que me queda de tiempo y de ocio empleándolo en desenredar semejantes sutilezas. Me detendré más bien a considerar aquí los pensamientos que nacían antes por sí mismos en mi espíritu, y que me inspiraba únicamente mi naturaleza cuando me aplicaba a considerar mi ser. En primer lugar, me consideraba como alguien que poseía un rostro, manos, brazos y toda esta máquina compuesta de huesos y de carne, tal como aparece en un cadáver, y a la cual designaba como el hombre de cuerpo, con el nombre de cuerpo. Consideraba además que me alimentaba, caminaba, sentía y pensaba, y refería todas estas acciones al alma. Pero no me detenía a pensar lo que era esa alma, o si me detenía en ello, imaginaba que era algo en extremo raro y sutil, como un viento, una llama o un aire muy fino, que se insinuaba y se expandía por mis partes más burdas. En lo que respecta al cuerpo, no abrigaba duda alguna sobre su naturaleza, porque pensaba conocerla de manera muy distinta, y si hubiese querido explicarla según según las nociones que tenía de ella, la hubiese descrito de esta manera. Por cuerpo entiendo todo lo que puede ser delimitado por alguna figura, lo que puede estar comprendido dentro de algún lugar y llenar un espacio de manera que todos los demás cuerpos estén excluidos de él. Lo que puede ser sentido, ya sea por el tacto, o por la vista, o por el oído, o por el gusto, o por el olfato. Lo que puede ser movido de muchas maneras, no por sí mismo, sino por alguna otra cosa extraña de la cual sea tocado y de la cual reciba la impresión. Porque si tuviera en sí el poder para moverse, sentir y pensar, no creía de ninguna manera que se le pudiesen atribuir esas ventajas a la naturaleza corporal. Por el contrario, más bien me extrañaba de ver que semejantes facultades se encontrasen en ciertos cuerpos. Ahora bien, ¿qué soy yo ahora que supongo que hay alguien en extremo poderoso y, si me atrevo a decirlo, malicioso y astuto, que emplea todas sus fuerzas y toda su destreza en engañarme? ¿Puedo estar seguro de tener la más mínima de las cosas que acabo de atribuir a la naturaleza corporal? Me detengo a pensar en ello con atención. Paso y repaso todas estas cosas en mi espíritu, y no encuentro ninguna de la cual pueda decir que está en mí. No es necesario que me detenga a enumerarlas. Pasemos entonces a los atributos del alma y veamos si hay algunos que están en mí. Los primeros son de alimentarme y caminar. Pero si es verdad que no tengo cuerpo, también lo es que no puedo caminar ni alimentarme. Otro es el de sentir, pero tampoco se puede sentir sin el cuerpo. Además de que en otras ocasiones he pensado que sentía muchas cosas durante el sueño, las cuales al despertarme he reconocido no haberlas sentido efectivamente. Otro es despertarme. Otro es el de pensar, y aquí encuentro que el pensamiento es un atributo que me pertenece. Solo él no puede ser desprendido de mí. Yo soy, yo existo. Esto es cierto, pero ¿por cuánto tiempo? A saber, por el tiempo que piense, porque tal vez sea posible que si yo dejara de pensar, cesara al mismo tiempo de ser o de existir. Ahora no admito nada que no sea necesariamente verdadero. Por lo tanto, no soy, hablando con precisión, sino una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón, que son términos cuyo significado me era desconocido hasta ahora. Así pues, soy una cosa verdadera. Y en verdad existente. ¿Pero qué cosa? Lo he dicho, una cosa que piensa. ¿Y qué más? Excitaré aún mi imaginación para buscar si no soy algo más. No soy este montón de miembros al que se llama cuerpo humano.
No soy un aire fino y penetrante expandido por todos esos miembros. No soy un viento, un soplo, un vapor, ni nada de todo eso que puedo fingir o imaginar, puesto que he supuesto que todo ello no era nada. Y sin cambiar esta suposición encuentro que no dejo de estar cierto de que soy algo. Pero ¿puede acaso suceder que esas mismas cosas, que supongo que no son porque me resultan desconocidas, no sean en efecto diferentes de mí, al que conozco? De ello no sé nada. Ahora no disputo sobre esto. No puedo juzgar sino sobre las cosas que me son conocidas. He reconocido que era y busco lo que soy, yo, a quien he reconocido que es. Ahora bien, es cierto que esta noción y conocimiento de mí mismo, tomado de esa manera precisa, no depende de las cosas cuya existencia no me es conocida todavía, y por consiguiente y con mayor razón, tampoco de ninguna de las que pueden ser fingidas o inventadas por la imaginación. Y los mismos términos de fingir y de imaginar me advierten de mi error, porque en efecto fingiría si imaginara ser algo, puesto que imaginar no es otra cosa que contemplar la figura o la imagen de una cosa corporal. Ahora bien, sé ya con certeza qué soy, y que en conjunto puedo ser que todas esas imágenes, y en general todas las cosas que se refieren a la naturaleza del cuerpo, no sean sino sueños o quimeras. Después de lo cual veo con claridad que tendría tan poca razón al decir: excitaré mi imaginación para conocer con mayor distinción lo que soy. Como si dijese: ahora estoy despierto y percibo algo real y verdadero. Pero puesto que no lo percibo con suficiente nitidez, me dormiré expresamente para que mis sueños me representen. Eso mismo con más verdad y evidencia. Y reconozco así con certeza que nada de lo que puedo comprender por medio de la imaginación pertenece a ese conocimiento que tengo de mí mismo, y que es necesario llamar de nuevo y apartar al espíritu de esa manera de concebir, para que él mismo pueda reconocer con toda distinción su naturaleza. Pero entonces, ¿qué soy? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es decir, una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y que siente. No es en verdad poco si todas estas cosas pertenecen a mi naturaleza. Pero ¿por qué no la pertenecerían? ¿No soy acaso ese mismo que duda casi de todo, que sin embargo entiende y concibe ciertas cosas, que asegura y afirma que sólo esas son verdaderas, que niega a todas las demás, que quiere y desea conocer otras, que no quiere ser engañado, que imagina muchas cosas, aún algunas veces a pesar mío, y que también siente muchas, como por intermedio de los órganos del cuerpo? ¿Hay algo de todo eso que sea tan verdadero como es cierto que soy y que existo, aun cuando durmiera siempre? Y aun cuando aquel que me ha dado el ser empleara todas sus fuerzas para engañarme. ¿Acaso hay también alguno de estos atributos que pueda ser distinguido de mi pensamiento o que se pueda decir que está separado de mí mismo? Porque de suyo es tan evidente que soy yo quien duda, quien entiende y quien desea, que ahí no hay necesidad de añadir nada para explicarlo. Y también tengo ciertamente el poder de imaginar, porque, aunque pueda suceder, como lo he supuesto antes, que las cosas que imagino no sean verdaderas, sin embargo, este poder de imaginar no deja de estar realmente en mí, y hace parte de mi pensamiento. En fin, soy el mismo que siente, es decir, que recibe y conoce las cosas como por los órganos de los sentidos, puesto que en efecto veo la luz, oigo el ruido, percibo el calor. Pero se me dirá que esas apariencias son falsas y que estoy dormido. Sea, sin embargo, por lo menos es muy cierto que me parece que veo, que oigo y que me caliento. Y esto es propiamente lo que a mí se llama sentir, lo que en mí se llama sentir. Y esto, tomado así precisamente, no es otra cosa que pensar, por donde comienzo a conocer lo que soy con un poco más de luz y de distinción que antes. Sin embargo, no puedo impedirme creer que las cosas corporales, cuyas imágenes se forman por mi pensamiento y que caen bajo los sentidos, no sean conocidas con más distinción que esta. No sé qué parte de mí mismo que no cae bajo la imaginación, aunque en efecto sea una cosa bien extraña, que cosas que encuentro dudosas y lejanas sean conocidas por mí,
más clara y más fácilmente que aquellas que son verdaderas y ciertas, y que pertenecen a mi propia naturaleza. Pero veo bien lo que pasa. Mi espíritu se complace en extraviarse, y todavía no puede contenerse dentro de los justos límites de la verdad. Aflojémosle entonces una vez más a la brida, para que, cuando lleguemos luego a tirarla suavemente y en el momento oportuno, podamos con mayor facilidad meterlo en cintura y conducirlo. Comencemos considerando las cosas más comunes y que creemos comprender con mayor distinción, a saber, los cuerpos que tocamos y que vemos. No me refiero a los cuerpos en general, porque estas nociones generales son de ordinario más confusas, sino a uno cualquiera en particular. Tomemos por ejemplo este pedazo de cera que acaba de ser sacado de la colmena. Aún no ha perdido la dulzura de la miel que contenía. Mantiene todavía algo del perfume de las flores de donde fue recogido. Su color, su figura, su tamaño son visibles. Es duro, frío, se toca y si lo golpeas dará algún sonido. En fin, todas las cosas que pueden distintamente hacer parte de un cuerpo se encuentran en él. Pero he aquí que mientras hablo, lo acercan al fuego. Lo que quedaba en él de sabor se esfuma. El olor se desvanece, su color cambia, su figura se pierde. Su tamaño aumenta, se vuelve líquido, se calienta, apenas se puede tocar y aunque se golpee no dará sonido alguno. ¿Permanece la misma cera después de este cambio? Hay que confesar que permanece y nada lo puede negar. ¿Qué es entonces lo que se conduce a este pedazo de cera con tanta distinción? No puede ser ciertamente nada de aquello que he notado en él por medio de mis sentidos, puesto que todas las cosas que caían bajo el gusto, el olfato, o la vista, o el tacto, o el oído, han cambiado, y sin embargo permanece la misma cera. Tal vez era lo que pienso ahora, a saber, que la cera no era ni esa dulzura de la miel, ni ese agradable olor de las flores, ni esa blancura, ni esa figura, ni ese sonido, sino únicamente un cuerpo, que poco antes se me aparecía bajo esas formas, y que ahora se hace notar bajo otras. Pero hablando con precisión, ¿qué es lo que imagino cuando la concibo de esa manera? Considerémoslo con atención y apartando todas las cosas que no pertenecen a la cera. Veamos lo que queda. Ciertamente no queda sino algo extenso, flexible e inmudable. ¿Pero qué es flexible e inmudable? ¿No es acaso que imagino que esta cera que es redonda es capaz de volverse cuadrada y de pasar del cuadrado a una figura triangular? Cierto que no, no es eso, puesto que lo concibo capaz de recibir una infinidad de cambios semejantes. Y no podría, sin embargo, recorrer esa infinidad con mi imaginación. Y por consiguiente, esa concepción que tengo de la cera no se lleva a cabo por la facultad de imaginar. ¿Qué es ahora esa extensión? ¿No es ella también desconocida, puesto que en la cera que se funde aumenta y se vuelve todavía mayor cuando está fundida por completo y aún mucho más cuando aumenta el calor? Y yo no concebiría con claridad y según la verdad lo que es la cera, si no pensara que es capaz de recibir más variaciones según la extensión, de las que alguna vez haya podido imaginar. Es necesario, por tanto, aceptar que yo no podía ni siquiera concebir con imaginación lo que es esta cera, y que únicamente mi entendimiento lo concibe. Me refiero a este pedazo de cera en particular, porque en cuanto a la cera en general es aún más evidente. Ahora bien, ¿qué es esa cera que no puede ser concebida sino por el entendimiento? Ciertamente es la misma que veo, que toco, que imagino y la misma que conozco desde el comienzo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que su percepción, o bien la acción por la cual se la percibe, no es una visión, ni un tacto, ni una imaginación, y nunca lo ha sido, aunque antes parecía así, sino únicamente una inspección del espíritu, que puede ser imperfecta y confusa, como lo era antes, o bien clara y distinta como lo es ahora, según que mi atención se centre más o menos en las cosas que hay en ella, o de las cuales está compuesta. Sin embargo, no podré extrañarme demasiado cuando considero cuánta debilidad tiene mi espíritu, e inclinación que lo lleva insensiblemente al error, porque aun cuando todo esto lo considero en mí mismo, sin hablar,
Sin embargo, las palabras me detienen y casi que soy engañado por los términos del lenguaje ordinario, porque decimos que vemos la misma cera si nos la presentan, y no que juzgamos que es la misma porque tiene el mismo color y la misma figura, de donde casi me inclino a concluir que se conoce la cera por la visión de los ojos, y no por la sola inspección del espíritu. Si por acaso no mirase desde una ventana hombres que pasan por la calle, a cuya vista no dejo de decir que veo hombres, igual que digo que veo la cera. Y sin embargo, ¿qué veo desde esa ventana sino sombreros y abrigos que pueden cubrir espectros u hombres imaginados que solo se mueven mediante resortes? Juzgo, sin embargo, que son verdaderos hombres, y comprendo así, por el solo poder de juzgar que reside en mi espíritu, lo que creía ver con mis ojos. Un hombre que se esfuerza para elevar su conocimiento por encima del vulgo debe sentir vergüenza de tener motivos para dudar, tomados de las formas y de los términos del lenguaje vulgar. Prefiero seguir adelante y considerar si concebía con más evidencia y perfección lo que era la cera cuando la percibí al principio y creí conocerla por medio de los sentidos externos, o por lo menos del sentido común, como ellos lo llaman, es decir, por el poder imaginativo de lo que la concibo ahora, después de haber examinado con mayor exactitud lo que ella es y de qué manera puede ser conocida. Sería ciertamente ridículo poner esto en duda, porque ¿qué había en esa primera percepción que fuera distinto y evidente, y que no pudiera caer de igual manera en el sentido del menor de los animales? En cambio, cuando distingo la cera de sus formas exteriores y la considero por completo desnuda, igual que si le hubiese quitado sus vestidos, ciertamente, aunque se pueda todavía encontrar algún error en mi juicio, no la puedo concebir de esa manera sin un espíritu humano. Pero en fin, ¿qué diré de este espíritu, es decir, de mí mismo? Porque hasta ahora no admito en mí otra cosa que un espíritu, que expresaré, digo, acerca de mí, que pertenezco a concebir con tanta nitidez y distinción este pedazo de cera. No me conozco yo mismo, no solo con bastante más verdad y certeza, sino también con mucha más distinción y nitidez, porque si juzgo que la cera es o existe porque la veo, es cierto que se sigue con bastante más evidencia que soy, o que yo mismo existo, porque la veo, porque puede ser que aquello que yo veo no sea en efecto cera. También puede suceder que ni siquiera tenga ojos para ver algo, pero no puede ser que cuando veo, o lo que yo ya no distingo, cuando pienso ver, yo que pienso no sea algo. Asimismo, si juzgo que la cera existe porque yo la toco, se seguirá también la misma cosa, que soy yo, y si lo juzgo porque mi imaginación me persuade a ello, o por cualquier otra cosa que sea, concluiré siempre lo mismo. Y lo que he señalado aquí de la cera se puede aplicar a todas las demás cosas que me son exteriores y que se encuentran fuera de mí. Ahora bien, si la noción o el conocimiento de la cera parece ser mucho más nítido y más distinto después que ella ha sido descubierta, no solo por la vista y el tacto, sino además por muchas otras causas, con cuánta más evidencia, distinción y nitidez debo yo conocerme a mí mismo, puesto que todas las razones que sirven para conocer y concebir la naturaleza de la cera, o de cualquier otro cuerpo, prueban con mucha más facilidad y más evidencia la naturaleza de mi espíritu. Y se encuentran además tantas otras cosas en el espíritu mismo que pueden contribuir a esclarecer su naturaleza, que aquellas que dependen del cuerpo apenas sí merecen ser nombradas. Pero en fin, he aquí que he vuelto a donde quería, porque como ahora para mí ya es conocido que, hablando con propiedad, no concebimos los cuerpos sino por la facultad de conocer que hay en nosotros, y no por la imaginación ni por los sentidos, y que no los conocemos porque los veamos o los toquemos, sino únicamente porque los concebimos por el pensamiento. Conozco con evidencia que no hay nada que me sea más fácil de conocer que mi espíritu. Pero dado que es casi imposible deshacerse tan pronto de una vieja opinión, será bueno que me detenga un poco en este lugar, para que al ampliar mi meditación imprima más profundamente en mi memoria este nuevo conocimiento.
Tercera meditación, acerca de Dios, que existe. Ahora cerraré mis ojos, taparé mis oídos, apartaré todos mis sentidos, hasta borraré de mi pensamiento todas las imágenes de las cosas corporales. O al menos, dado que esto apenas se puede hacer, las consideraré como vanas y como falsas. Y así, conversando solo conmigo mismo y considerando mi interior, me esforzaré para volverme poco a poco más conocido y más familiar a mí mismo. Soy una cosa que piensa, es decir, que duda, que afirma, que niega, que conoce pocas cosas, que ignora muchas, que ama, que odia, que quiere, que no quiere, que también imagina y que siente. Porque tal como lo he señalado antes, aunque las cosas que siento y que imagino tal vez no sean nada fuera de mí y en ellas mismas, sin embargo estoy seguro de que esas maneras de pensar, a las que llamo sentimientos e imaginaciones, solo en tanto que son modos de pensar, residen y se encuentran ciertamente en mí. Y con esto, poco que acabo de decir, creo haber reportado todo lo que sé verdaderamente, o al menos todo lo que hasta aquí he notado que sabía. Voy a considerar ahora con más exactitud si acaso se encuentran en mí otros conocimientos que no haya aún percibido. Estoy cierto de que soy una cosa que piensa, pero entonces, ¿no sé también lo que se requiere para estar cierto de algo? En este primer conocimiento no se encuentra más que una percepción clara y distinta de lo que conozco, la cual en verdad no sería suficiente para asegurarme de que es verdadera. Si alguna vez pudiera suceder que una cosa que llegue a concebir tan clara y tan distintamente se hallara ser falsa. Y por lo tanto me parece que desde ahora puedo establecer como regla general que todas las cosas que concibimos muy clara y muy distintamente son verdaderas. Ahora bien, antes recibí y admití muchas cosas como muy ciertas y muy evidentes, que sin embargo reconocí luego como dudosas e inciertas. ¿Qué eran entonces tales cosas? Era la tierra, el cielo, los astros y todas las demás cosas que percibía por medio de mis sentidos. Pero, ¿qué era lo que concebía clara y distintamente en ellas?